Además, voy a compartir pantalla. ¿Me escucháis bien, verdad? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias los que os habéis conectado en directo a esta segunda sesión de la Escuela de Familias. Hoy vamos a hablar de conciliar, vamos a entender lo que es la conciliación de forma más amplia, porque sí que es verdad que la conciliación hoy en día, más que una conciliación familiar, lo que estamos haciendo es tratar de conciliar para poder seguir asistiendo al trabajo y cumplir con los tiempos y las obligaciones que tenemos y cubrir con los mínimos en la familia. O sea, estamos hablando de conciliación familiar, pero en el contexto familia nos seguimos moviendo en mínimos. La conciliación la estamos dirigiendo más a cómo seguir cumpliendo con las obligaciones más allá de la familia, dando por hecho que la situación familiar es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede manipular y lo vamos dejando como para el final. Bueno, hoy vamos a hablar de dinámicas, de pequeñas cuestiones que podemos tener en cuenta, que son muy sencillas y que no reflexionamos sobre ellas, principalmente también por ese ritmo vertiginoso que llevamos todos de trabajo, de obligaciones, de recados, de muchas cuestiones nuestras y también de los demás. Entonces hoy vamos a hablar de dónde poner el foco y cuándo ponerlo, ¿vale? Sobre todo, esto es una escuela de familias. Hoy no vamos a hablar tanto de ellos, de los pequeños, vamos a hablar más de nosotros, de los padres. Porque en todo este tema de la conciliación sí que tenemos que ser conscientes que sea como sea, tenemos que encontrar tiempo para nosotros, porque es totalmente necesario. Muchas veces esa falta de tiempo de dedicación a nosotros mismos, esa falta de desahogo, de soltar un poco de lastre, es lo que nos lleva a, sin darnos cuenta, a empezar a tensar la cuerda en casa. Podemos pensar que es la situación con ellos, pero muchas veces es que nosotros ya venimos cargados de fuera. Y la manera en la que nos enfrentamos al reto de la crianza, de atender una familia y sobre todo pues una familia donde hay una personita o más de una con altas capacidades, pues se puede hacer pues muy exigente y conviene estar con las pilas cargadas y sobre todo también muy tranquilos. Entonces, bueno, vamos a empezar pues un poco con lo que os estoy diciendo. O sea, hoy no es un encuentro para daros recetas mágicas, no es un encuentro para seguir hablando de cómo criar y educar mejor a los hijos con altas capacidades. Hoy vamos a parar a pensarnos en nuestro hogar, qué es lo que pasa cada día. Y vamos a aprender a reflexionar sobre por qué pasa y cómo podría actuar para que esas cosas pues vayan a menos o incluso desaparezcan. Y por lo tanto entender que conciliar no es el asumir el rol total de los cuidadores. Está muy bien dedicarnos a los demás, más aún a nuestros hijos, por supuesto, pero conciliar realmente es aprender a funcionar como un sistema. Y por lo tanto, no solo escuchamos a los demás, a nosotros también se nos escucha, no solo cuidamos de los demás, a nosotros también se nos cuida y intentamos ir un poco más en bloque y no atendiendo individualmente las diferentes cuestiones que vayan surgiendo, que entonces es cuando agota y la cosa pues se tensiona mucho hasta que acaba un poco explotando muchas veces. Hoy vamos a hablar de pequeñas cuestiones que nos pueden ayudar a funcionar en conjunto, ¿vale? Entonces, claro, lo primero es entender bien lo que es conciliar, ¿vale? De manera fácil y de manera muy reduccionista, nosotros la conciliación la hemos asociado a lo que es la organización del tiempo, de la logística familiar y centrarnos en quién recoge a quién lleva después a quién, cuándo son las extraescolares, de qué manera las ponemos, cuándo salgo de trabajar, cuándo empiezo a trabajar, cómo cubrimos los huecos en los que no estamos todos juntos. Pero claro, si dedicásemos el mismo esfuerzo a tratar de buscar espacios en los que sí que coincidamos juntos y no tanto a ver de qué manera nos separamos y nos distribuimos para que cada uno siga con su vida, por decirlo de alguna manera, pues podemos encontrar ahí puntos de encuentro. Y después, detrás de todo esto, detrás de toda esta exigencia, que desde luego que no es fácil,
pero yo digo, no es imposible, como podéis leer, hay cuestiones ya más personales. ¿Cómo nos comunicamos en casa tras estas situaciones? ¿Cómo es la energía emocional de nuestra casa? ¿A qué nivel de agotamiento estamos llegando? Si ese agotamiento emocional nos lleva ya a cuestiones de crispación, de enfado. ¿Cuánta importancia le estamos dando a la diferenciación? ¿Cuánta importancia le estamos dando a las cuestiones especiales? ¿Y cuánto nos está costando armonizar la situación realmente? Esto lo hablamos en la sesión anterior, que os dije, por favor, que la condición de alta capacidad no sea el centro en torno al que gira una casa. Que no sea la única cuestión que haya que mirar. Que no sea la única diferencia, porque hay más. Entonces, que no pongamos esa cuestión en el centro y que empecemos a funcionar de manera mucho más holística, más general y atendiendo por igual a todos los miembros, incluido a papá y a mamá, que también es importante atenderlos a ellos. Entonces, se trata de buscar ese equilibrio entre esas necesidades que a veces son muy intensas. A veces cuando son pequeños, estos niños se les ha llamado de alta intensidad o de alta demanda, uniéndolo con la crianza. A mí me hacía gracia porque lo hacían sobre todo por referirse a niños muy pequeños. Pero yo digo, pero si es que no dejan nunca de tener alta demanda y alta intensidad. O sea, ya va un poco con el ser. Pero sí que es cierto que hay formas de regular, hay formas de alguna manera aprender a manejar cómo es cada uno y cómo somos en conjunto. Entonces, esto es lo que tenemos que escuchar y aprender a manejar. Pero midamos la energía emocional, midamos la escucha, aprendamos a escuchar y no solo hablar. En eso tenemos mucho que aprender porque es que nos encanta hablar, nos encanta escucharnos. Pero cuando empezamos a escuchar otra voz, o sea, realmente desconectamos. O sea, cuando hacemos a lo mejor, decidimos mucha gente, estamos hablando en círculo, hay que pedir turno de palabra, hay gente que levanta la mano, habla y tal cual baja la mano porque ha terminado de hablar, la vuelve a levantar. O sea, ya no le interesa absolutamente nada lo que están diciendo los demás, es simplemente necesito soltar. Y esto es un síntoma. Cuando te ves así es porque necesitas soltar, pues suelta. Pero la próxima vez intenta no llegar a este extremo de tener que soltar. O sea, si las situaciones en casa os están llevando a que en algún momento de confianza pues empezáis a hablar de muchas situaciones, o desahogo, soltéis tensión, intentar repetirlo, buscar ese espacio semanalmente para poder soltar, porque os digo que necesitamos que nos escuchen, pero necesitamos también aprender a escuchar. Entonces, vamos a ver hoy si esto de la conciliación la reconducimos, nos empezamos a olvidar un poco de estos tiempos, logísticas, quién recoge, quién lleva, actividades extraescolares. Además, nos viene bien, estamos terminando el curso. Nos viene bien soltar la estrés de esa parte para empezar a pensar en el próximo curso de otra manera. Y entiendo que por los tiempos laborales necesitamos recurrir a extraescolares, necesitamos después logística. Pero lo mismo, que no sea el centro. O sea, si eso es el centro, necesitamos hacer un cambio. Cuento siempre una anécdota personal que, desde luego, que a ver, tampoco pido que lo hagan los demás. Mi mujer es ingeniera y yo lo primero que estudié también fue ingeniería. Entonces los dos estábamos dentro de lo que es el mundo industrial. Yo además era jefe de producción, diría que empezaba a las 6 de la mañana a trabajar y nunca sabía cuándo iba a volver a casa. De hecho, había veces que a la hora de cenar llamaba para avisar pues, que estaba en Madrid y no volvía, o estaba en Logroño, o estaba en Barcelona y no volvía. Claro, esto de soltero y jovencito, pues no pasa nada. Cuando nos planteamos tener una familia es cuando yo dejo el mundo de la ingeniería y el mundo industrial. Precisamente porque veíamos imposible el tiempo, la logística y mantener una vida de calidad. Ya digo que no es una solución para todos, pero fue mi solución. La cuestión es que lo que sí que os propongo es que ante cuestiones que os dominan, las cambiéis, que no os dé miedo al cambio. De hecho, en una familia donde una persona o más con altas capacidades, uno de los hechos que hacen que la vida familiar funcione es el cambio, es acostumbrarse a cambiar. Porque una de esas demandas, una de esas intensidades van de la mano de
la necesidad de cambio, la necesidad de nuevas experiencias. Entonces, que no os asuste en el seno familiar empezar a cambiar cosas, porque es necesario. De hecho, es muy difícil o no recomendaría para nada que tengáis algo excesivamente estructurado y excesivamente rutinario. Que aprendéis un poco a romper esas cuestiones y seáis también más flexibles en ese pensamiento. No digo, yo no lo hice por tener un hijo, una hija con altas capacidades, lo hice porque cuando nos planteábamos una familia veíamos que los horarios, la forma de vida que teníamos, iba a ser muy difícil conciliar tiempo para nosotros, de verdad. Entonces se cambió. Uno de los dos decidió cambiar. Bueno, en general el mensaje es que no os dé miedo cambiar cosas. Vale. Entonces necesitamos entender la familia como sistema. Vosotros ya lo estaréis experimentando. Si habéis conseguido o habéis hecho que la alta capacidad, como os decía antes, sea el centro de vuestro día a día, que recomiendo que no sea así, pero si estáis viviendo en esa situación, sí que estáis viendo esa parte del sistema en la que lo que le pasa a uno, y lo habéis centrado mucho en uno, empieza a saltaros a todos los demás. Su sufrimiento es el sufrimiento de los demás, su tensión es tensión para los demás, su intensidad acaba siendo intensidad para los demás y al final es una bola que no para. Claro, eso es la concepción de la familia como sistema en negativo, cuando ponemos a uno en el centro. La cuestión es que para comprender esto como realmente un sistema, tenemos que ver como la suma de los miembros, independientes a la vez que colectivo. Y no hay ninguno que esté por encima de los demás. No hay ninguno que acapare más tiempo que los demás. Y no hay ninguno que en ningún momento no pueda disponer de tiempo y de atención para él. Viendo que en el seno familiar, pues cuando tenemos un hijo o una hija con una condición especial, es muy humano, es muy lícito, pero ponemos la atención allí. Pero sigue quedando otro hermanito, otra hermana, o seguimos quedando nosotros mismos. Entonces, empezar a percibir también la vulnerabilidad en torno a todos los demás, porque los demás también tienen necesidades. Entonces, por eso es muy humano poner en el centro lo que se percibe como urgente de atender, pero sin descuidar todo lo demás. Entonces, la familia es un sistema que además está vivo, que cambia las situaciones, que no va a ser totalmente estático y la situación va a ser repetitiva y repetitiva y repetitiva. O sea, va cambiando, van pasando por diferentes momentos, pero también está en nuestras manos que esos momentos vayan cambiando un poco a nuestro antojo. Y tenemos que empezar por eso, en pensar en que no hay un miembro de la familia en medio, sino que estamos todos por igual, todos en el mismo nivel. Y es lo primero que os recomendaría es eso, o sea, no pongáis la alta capacidad en el centro de vuestras vidas, que no sea más especial que la necesidad que podéis tener cualquiera de vosotros y que esto sea una cuestión ya de conjunto y de bienestar familiar y no una cuestión única de un bienestar personal. Pero ¿qué es lo que vivimos en casa? Claro, con la persona con altas capacidades vemos un ritmo acelerado de pensamiento. Esto en según qué momento de la vida puede ser agotador para todos los demás. Mucha intensidad y mucha demanda. Luego viene la parte emocional, que unida a esta primera parte del ritmo acelerado de pensamiento a veces está esas disincronías que ya hemos hablado otras veces. Un ritmo muy maduro de pensamiento y muy rápido, un ritmo más inmaduro en lo emocional. Muchas veces, pues eso choca. Además, esa parte emocional viene marcada de una forma muy, muy importante a través de la intensidad. Existe una hipersensibilidad y una hiperintensidad en lo emocional y en lo sentimental. Lo bueno es muy bueno y lo malo es malísimo. O sea, vivimos ahí situaciones de vértigo constantemente, frustraciones y euforias. Es importante como familia ir manejando estas situaciones. ¿Cómo? No alimentando ni la una ni la otra. Aquí tenemos que funcionar como espejos, en círculo. Y lo vimos en la primera sesión. Dedicar mucho tiempo los adultos a ser espejos emocionales de los pequeños. Dedicar tiempo semanal a trabajar las emociones en casa.
En la sesión anterior dijimos incluso de buscar un momento al día, bien por la noche, a través de libros, a través de relatos, a través de conversaciones, pero sin llegar a tanto, porque si más o menos emocionalmente pues la cosa está controlada, sin llegar a tanto, al menos sí que una vez por semana. Introducir esa parte de esa educación emocional y social. Interesaros por cómo han ido las cosas durante la semana. Preguntar directamente, ¿cuántas veces te has enfadado? A ver, cuéntalas. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que pasó? Y ir anotando esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Porque qué es lo que pasó es un patrón que se va a repetir varias veces, lo vais a encontrar. Porque en esa intensidad, en esa hipersensibilidad y en ese hiperfoco, pues empezamos a encontrar patrones que se repiten. Cuestiones que molestan y que molestan de manera intensa y que si las identificamos podemos ayudar a manejarlas a la vez que también podemos evitarlas en la medida de lo posible. Se necesita estimulación y también regular. La regulación de la que estábamos hablando a través de ser espejos, de introducir esa educación emocional en casa. Y se necesita estimular algo que ya viene muy acelerado, que es el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Aquí necesitamos equilibrio. Tienen necesidades marcadas por la curiosidad, unas ganas de aprender desbordantes, os demandan muchas cuestiones. Hay que alimentarlas, hay que cubrir la necesidad. Lo que tampoco hay que hacer es acelerarlas. Me pide 7 cosas, pero el tiempo es el que es. O sea, la respuesta ante 7 demandas no es cubrir las 7 demandas, porque entonces he ocupado 7 tiempos. Y entonces me vuelvo a complicar la vida de cara a la conciliación. Estoy volviendo otra vez a poner el foco en la alta capacidad, únicamente en la alta capacidad. Lo que tengo que hacer es cubro aquello que es importante y lo demás lo aprovecho para enseñar a regular. Hay que esperar. Hay que enseñar también a aburrirse, porque se van a aburrir en algún momento, nos guste o no. Entonces tenemos que enseñar a regular esa frustración emocional que viene por no conseguir el objetivo o por no cubrir la necesidad que querían. Viene también por unas expectativas altas ante algo que después no son cubiertas. Hay que enseñar a pasar también por esos momentos de fracaso, de frustración y muchas veces también pues aprender a aburrirse, aprender a esperar. Mejor que pase eso en casa que no en la escuela. ¿Vale? Muchos de vosotros seguro que esto ya, cuando lo digo, lo sabéis, lo habéis visto y sabéis de lo que estoy hablando. Pero tenéis que tener claro que el hogar es el sitio de la zona de confort. O sea, después de todo, lo que queda es la familia y es el hogar. Y la familia es donde, aunque os parezca, más controlado está todo. Vosotros no podéis mover ficha en la escuela, no podéis mover ficha en el barrio, no podéis mover ficha en el equipo de fútbol, no podéis mover ficha en la extraescolar de programación. No podéis mover ficha en aquellos ámbitos que no os pertenecen directamente, sino que participáis como familia, como padres. Pero en casa sí. En casa es lo que vosotros domináis. Entonces, siempre recomiendo lo mismo. Aseguraros de que existe un bienestar en todo lo que ocurre fuera de casa y rematar la faena en casa. ¿Vale? En casa es donde perfilar, limar las posibles cosillitas que han pasado fuera. Dedicar tiempo a hablar, dedicar tiempo a escuchar, dedicar un tiempo a tratar aspectos emocionales que os surgen muy brusco en conversación. Buscar libros. Hay muchísimos libros infantiles y juveniles para trabajar muchos aspectos emocionales. No hay problema en eso. Pero luego, sobre todo, la regulación. Claro, pero ¿cómo se trabaja la regulación? Es un poco como terapia de choque. La regulación se trabaja exponiéndose a situaciones en las que necesitamos regulación. Y tenemos 2 opciones. Esperar que pasen de manera fortuita, que pillen a nuestro hijo o a nuestra hija sola y a ver cómo lo maneja, y que nos pille a nosotros también de sopetón y a ver cómo manejamos eso, o podemos estar atentos en casa y, en vez de tratar todo el rato de cubrir todas las necesidades, empezar a renunciar ciertas coberturas para ganar en tiempo de conciliación y para crear situaciones de aprendizaje y enseñanza de regulación. Y al principio es duro, pero luego el trabajo da sus frutos. Entonces, yo os diría que conviene a veces no cubrir todas las necesidades para que precisamente provoquemos esa situación intensa y frustrante.
para que nosotros aprendamos a manejarlas y para que ellos aprendan de nosotros a cómo manejarlas. Y es necesario hacerlas. Expectativas, presiones internas y externas. Y mira, fijaos, os voy a decir que en el último estudio que hemos hecho no tenían tanto peso respecto al bienestar del niño y de la niña las expectativas. Sí que tenían mucho peso los aspectos sociales y emocionales. Sí que tenían repercusión el reconocimiento intelectual y académico en el manejo social y emocional dentro del grupo. Pero no tenían grandes... No era una de las variables que precisamente más influyese en un posible bienestar o malestar, no eran las expectativas. No eran las expectativas como tal. Sí que el perfeccionismo, la falta de gestión del tiempo, de los materiales, de los problemas menos lógicos y menos técnicos, eso sí que marcaba mucho, pero las expectativas como tal, no. Porque realmente, o sea, no había expectativas realmente acertadas o no acertadas, sino que más bien nos movíamos otra vez en extremos donde había una altísima exigencia, que ya no era una expectativa, sino una exigencia de hay que hacerlo muy bien, muy, muy bien todo. Entonces, bueno, podemos influir ahí. Desde luego yo no recomiendo tampoco ir presionando y exigiendo a niños que de por sí pues, van a acabar exigiéndose a ellos mismos mucho. Sí que recomiendo acompañar, guiar, saber cuándo tensar una cuerda y cuándo aflojarla, pero no vamos a crear expectativas, no vamos a jugar con las expectativas ni internas ni externas, no conviene. Yo creo que aquí tenemos 4 elementos y este lo dejaría para el final. Y de los 3 que hay, aprender a manejar sobre todo estos 2, el aspecto emocional y el aspecto de regulación, ¿vale? Este es un entrenamiento más sencillo, más mecánico, que con poco tiempo se mejora mucho. Pero esto sí que conviene más educarlo con el tiempo y bueno, estar más encima. Entonces, sabiendo que la zona de confort es el hogar, abordar las situaciones más intensas de forma positiva, porque es un aprendizaje para todos. Pero no les dediquéis más tiempo de lo que merece. No puede ser el centro, no puede ocupar mucho tiempo. La vida tiene que seguir. Y de hecho, muchas veces, la forma de bajar la intensidad, la forma de aprender a regular, es reduciendo los tiempos de atención a algo, a un foco en concreto. ¿Ya? Vamos a eliminar la intensidad y el factor emocional porque vamos a eliminar, por el momento, o vamos a cortar ese estímulo que crea esa intensidad. Y ya lo hemos aprovechado durante un tiempo prudente para establecer una posible regulación, que no ha llegado bien, pero no nos vamos a extender, no nos vamos a recrear. Entonces, hay cosas, hay situaciones que debemos provocar y que aparezcan, pero también hay que saberlas cortar. La cuestión es que no tenemos que estar demasiado tiempo prestándole atención a algo que no va a tener solución en el instante. Claves para entender entonces el reto de conciliar. Vamos a olvidarnos un poco de lo que es la gestión del tiempo. Nosotros en la escuela de mi hija hay una madre, a mí me hace mucha gracia. Tuvo a los 2 primeros muy seguidos y después tuvo un tercero. Y ese tercero pues vino con sorpresa porque son gemelas. Entonces estamos hablando de niños que tienen entre 3 y 7 años. Es que ha ido todo... Claro, verla salir del portal de casa a esa madre y dirigirse por la calle al colegio, eso ya es un espectáculo. Entonces, al principio, y nos lo contaba ella un día, ella actuaba como cuando tenía una o incluso cuando tenía la segunda. Mucha dedicación a que estuviesen perfectamente peinadas, a elegir la ropa, a tener todo atadísimo, todo perfecto. Claro, y con lo que tuvo que aprender con las gemelas fue a que pues no va a ser posible el ir tan perfecto. No va a ser posible salir con mucho tiempo de casa, porque para salir con tiempo de casa entonces tendríamos que despertarnos a las 5 de la mañana y hay que dormir. Entonces es empezar un poco, la conciliación empieza asumiendo cosas de nuestras rutinas que tenemos que eliminar. No recolocar, ni distribuirlas en el tiempo, eliminar. Hay cosas que hay que eliminar y que no merecen la pena. O sea, no puede ser cada mañana, por ejemplo, una batalla campal con los hijos.
no puede ser. Entonces hay cosas que se llega a un término medio. O sea, hay que salir vestido de casa, por supuesto, saldremos vestidos. Hay que salir todos los días de la manera que a mí me da la gana o me he idealizado, porque si no ya empezamos mal. Pues mira, no hace falta llegar a ese punto de perfección. Lo importante es salir dignamente. Entonces, vamos a poner equilibrio en las exigencias a la hora de gestionar el tiempo y las cosas. Es más importante el otro, conciliar es gestionar el estrés familiar. Y va unido con esto. O sea, imaginaros el intentar mantener como padres el mismo ritmo, el mismo control, la misma gestión con un hijo que con 4. O sea, no es posible. 4 generan muchísimo más estrés familiar. Y más aún si tú pretendes que todo siga igual y que nada haya cambiado. Y volvemos a hablar de cambio. Que no os dé miedo cambiar. Claro que van a cambiar las cosas. Claro que cambian. Es que es necesario. Y muchas veces podemos incluso estar equivocados nosotros sobre lo que pensamos sobre cómo deberían ser las cosas. Dar un punto de confianza a lo que es el cambio natural. Dejar de vez en cuando que las cosas cambien y a ver hasta dónde se desarrollan de manera natural. Entonces, esto es importante. Si nosotros ya comenzamos el día tratando de controlar todo, tratando de gestionar absolutamente a todos, el tiempo, las cosas, las personas, y empezamos a generar mucho estrés, nosotros luego ¿cómo pretendemos que nuestro hijo, nuestra hija se regule? ¿Cómo pretendemos que no haya frustración? ¿Cómo pretendemos que no haya alta intensidad si la estamos provocando nosotros? Y volvemos a lo de antes, si al final vamos a ser espejos hasta sin querer. Entonces, el mayor esfuerzo es no perder los nervios. Y ahora llegaremos también a qué tenemos que hacer nosotros para no perder los nervios. Pues para saber cuidar, primero nos tenemos que empezar a cuidar a nosotros. Y eso es básico. Y por supuesto que la prioridad son los hijos. Pero que no nos descuidemos. Y volvemos otra vez a hablar de una familia como sistema. No ponemos el foco en uno, ni en dos, los ponemos en todos. ¿Vale? Entonces, el estrés familiar muchas veces viene sobre todo por seguir manteniendo la exigencia de las cosas, del control, de la organización. Las cosas cambian y en la familia más y se pasan por etapas, principalmente marcada por la edad de los hijos además y por el número de hijos, cómo se incrementa la familia y cómo van cambiando los años, porque ellos crecen y nosotros ya no es que crezcamos, nos volvemos mayores. Entonces cada vez pues bueno, hay una balanza que se empieza a inclinar más a su favor y menos al nuestro. Nosotros vamos a perder el control en algún momento, por más que nos empeñemos, nuestros hijos acabarán viviendo la vida que ellos quieran y no la que nosotros nos empeñemos que van a vivir, y va todo a su favor, ¿eh? O sea, esa balanza no la vamos a poder parar. Lo que sí que podemos hacer es que sea un contrabalanceo más agradable. Entonces, conciliar no es tanto organizar y gestionar el tiempo, es más un manejo del bienestar. Y por eso vamos a hablar de una conciliación saludable, ¿eh? Necesitamos entornos y contextos muy pensados que nos permitan estimular cuando toca estimular, disfrutar cuando nos toca disfrutar, pero necesitamos también momentos de descanso y de aburrimiento. Entonces, conciliar es más buscar qué tipo de momentos necesita nuestra familia y cómo los vamos a crear. Si yo sé que los problemas de intensidad aparecen a partir de las 6 de la tarde y ahora estoy en primavera y se me está empezando ya a hacer de noche a las 8:30, a las 9 de la noche, tengo tarde, hace buen tiempo, no llueve, no hace frío, no os recomiendo entonces que la intensidad la encerremos en casa. Un paseo y además aprovechar para que sea algo para todos. Un parque que tenga una terraza donde ellos puedan jugar, donde vosotros os podéis tomar algo, una actividad donde podáis ir con otra familia y compartir un espacio más desenfadado, menos rutinario, menos estructurado y menos centrado en el núcleo familiar. Vamos a buscar tiempos que eviten la tensión y el estrés familiar. Y por eso os decía lo de los cambios. Identificar qué momentos son inestables y qué se puede hacer allí para evitar esa tensión. Y vamos a ir organizando. Y vamos a pensar, pues,
en cómo nos despertamos, en cómo nos acostamos, en cómo manejamos la tarde. Vamos a pensar en todo eso pensando en todos, no en uno de ellos, en todos. Por lo tanto, no es hacerlo todo. Es lo que os decía, hay que empezar a eliminar cosas y a no cubrir todas las necesidades. O sea, vamos a prioridad. Vamos a establecer un sistema donde cada uno de la familia se vea recompensado en algún momento. Y luego, por supuesto, que vendrá el quiero más. Y eso vendrá acompañado de tener que regular, que tener que enseñar. Pero ese es el reto. Encontrar primero la vía de escape, la correcta, y después regular la necesidad que no se cubre. Y va a ser un toma y me das todo el rato. Todo el rato, solo que la segunda parte de la intensidad y de la frustración descubierta, a medida que la vayamos trabajando, a medida que la vayamos educando, irá rebajándose. Y cada vez ganaremos más tiempos consensuados y más tiempos de calidad para todos. Pero es necesario que se vayan acordando dinámicas en las que cada uno de los miembros salga beneficiado. Y sobre todo, buscar tiempo también para vosotros. No pensemos siempre en clave infantil. Yo ya lo digo, o sea, puede sonar hasta raro. Es decir, este tipo me está diciendo que me olvide de mis hijos y que empiece a pensar en nosotros. Pues bueno, no de forma tan directa, pero un poco sí. Porque necesitáis recuperar energía. Necesitáis aprender también a veces a mirar a otro lado. Porque si ponemos el foco en el mismo sitio, somos nosotros los que estamos haciendo que eso se vuelva mucho más intenso. Y nos puede costar soltar un poco de lastre, pero es totalmente necesario y está totalmente justificado. Dinámicas. A ver qué tipo de familia sois. Os lo voy a preguntar y lo podéis escribir en el chat. Hay familias exigentes, hay familias emocionales y hay familias reactivas. Empiezo por las últimas. Las reactivas son un poco las que se abandonan a su suerte, ¿no? O que están superadas. Y van diciendo, mira, a mí a medida que me van pasando las situaciones yo las voy abordando como puedo. De hecho, realmente no es que sean tipos de familia, sino situaciones familiares por las que vais a ir pasando. A lo mejor algunos de vosotros estáis en ese momento de ahora mismo soy una familia reactiva, hago lo que puedo, cuando puedo. Hay otras que están en ese momento emocional, familias emocionales. Estamos en el pleno torbellino de cómo cubro esas exigencias emocionales, cómo cubro esas frustraciones, cómo paso de la frustración a la euforia, cómo de repente aparecen sensibilidades que no tienen sentido. De decir, antes estaba razonando esto y esto que es mucho más simple no lo razona. Y eso lleva a tensiones y discusiones. Y sobre todo en esas discusiones, pensar en qué momento perdisteis vosotros los papeles, los adultos. ¿Y por qué? Porque igual que os estoy diciendo todo el rato, observar qué es lo que ha pasado para que ellos se intensifiquen o para que ellos se frustren o para que ellos se emocionen, mirar vosotros también en qué momento perdéis la paciencia y os agotáis. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque de vez en cuando hay que chocarse y darse el relevo, sobre todo si hay más de uno en casa. Después, familias exigentes. Yo aquí son las familias más técnicas, las que se obsesionan con el potencial, con el perfeccionismo, todos los de la casa, y intentan ejercer un control sobre todo. O sea, voy a tener muy controlado el tiempo, voy a tener muy controlado todas las cosas, los momentos de extraescolar, los momentos de viajar, los momentos de dormir, los momentos de comer. Tiene que salir todo perfecto, como algo en un día se rompa, se desmadre, crisis total. Está fallando algo. Algo no, está fallando todo. Entonces, sí que, si queréis, lo podéis poner en el chat. Podéis decir en qué momento familiares estáis. A ver qué tipo de familia. Reactiva, emocional o perfeccionista. Bueno, estáis en puntos medios, de momento, los que habéis escrito, realmente. El perfeccionismo y un poco y lo reactivo suele pasar al principio de descubrir que en casa hay una alta capacidad.
y tiene mucho que ver con la expectativa de esta nueva condición que tenemos nosotros. Y entonces actuamos de una manera u otra. Si no nos lo hemos visto venir y nos ha pasado por encima y nos ha atropellado la situación, empezamos a actuar de manera reactiva, o sea, voy apagando fuegos. Si lo que he comprendido es que me tengo que centrar en esa alta capacidad, sobre todo muy claramente en esa palabra alta, y empiezo a crear una situación de alta exigencia, perfeccionismo, entonces me voy a ese otro extremo. Sea como sea, al final, todos acabáis en la emocional. Y me gusta mucho lo que pone Luis Miguel, dice emocional reactiva, porque es que al final una cosa te lleva también a la otra. O Raquel que dice emocional y perfeccionista. Si vais a tener puntos de salida. Pero es que luego vais a acabar volviendo a lo mismo, a lo emocional. ¿Por qué? Porque la solución la tenéis ahí, en ser familias emocionales. Lo de ser perfeccionistas o lo de ser reactivas es como un recurso rápido para atajar algo que ha pasado en ese momento. Pero generalmente la mayoría de las cuestiones son educables y son evolutivas y por lo tanto son emocionales. Y lo que tengo que buscar es, en primer lugar, sistemas para comprender a nivel emocional lo que está pasando y después cómo o desviar el foco o centrarme en solucionar el foco. Y es la decisión que tengo que tomar. ¿Cómo desvío el foco o cómo lo abordo? ¿Cuándo lo voy a abordar? Cuando sepa hacerlo. O cuando esté en un momento en el que puedo exponer ese foco y que pase lo que tenga que pasar. Pero si no los voy a saber manejar, tengo que desviar. Por eso os decía lo de qué ocurre a las 6 de la tarde para que todo estalle. No lo sé, pero que no vuelva a pasar. Empezar a eliminar eso del medio. Pasan los días y os dais cuenta que pasa todo esto solo si antes ha pasado esto. Ah, bueno, es que este detonante sí que lo puedo abordar yo. Sí que lo puedo solucionar. Bueno, entonces ya no hace falta que siga mirando para otro lado. Me centro en el problema que he identificado y que sé cómo solucionarlo, lo soluciono y sigo hacia adelante. Pero a veces, para ganar ese tiempo y que la cosa no se enturbie más, necesitamos saber mirar hacia otro lado y establecer distractores. Y el propio distractor también te da una enseñanza sobre cómo ir aprendiendo a regular esas situaciones. Porque el propio distractor sabes que a la larga es también una posible solución a lo que estaba pasando. Todo lo que pongáis en marcha os va a dar soluciones a muchas otras cuestiones que no os habéis dado cuenta que estabais allí, pero que estaban. Entonces es importante que reflexionemos sobre las cosas que pasan, por qué pasan y cómo pasan. Y realmente es el truco. O sea, mirar qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Que no vuelva a pasar. ¿Cómo puedo hacer que no vuelva a pasar? Evitando que esta situación se vuelva a repetir hasta que yo sepa abordarla. Pues lo cambio. Volvemos otra vez a ¿qué hago? Cambiar. Y voy a cambiar cosas. Y voy a cambiar rutinas. Y voy a cambiar mi forma de proceder a medida que aprendo. O sea, los padres no tenemos la solución a todos los hechos. Y luego también lo que os estoy diciendo hoy. Y no hay un único centro de atención en casa. Que después va a estar el hermanito, la hermanita y vosotros mismos. Entonces, no podemos estar todo el día batallando. Tenemos que buscar momentos de relax. ¿Por qué? Porque si no, mira, los riesgos y los síntomas son eso. Es agotamiento familiar y sentimiento de culpa. Estos dos que los pongo los primeros es lo más extendido. Las familias muchas veces lo que más me expresáis es no podemos más. Y luego desarrolláis una culpa como que a estas alturas de la vida tendréis que haber sabido solucionar absolutamente todo y no, porque todavía no lo habéis empezado ni a comprender muchas veces. Luego la tensión entre hermanos, esto sinceramente tampoco lo podemos. Entre hermanos siempre va a haber tensión. Igual que también siempre va a haber cosas buenas, pero es lo que tienen los hermanos. Mis hijos, el pequeño tiene 1 año y a su hermana solo la busca porque tiene el pelo muy largo y así se lo coge y se lo estira. Así que él no sabe lo que hace
pero la otra, como sí que sabe que le molesta, pues tensión. Pero bueno, ya, ya crecerán. Escasa vida personal. Y esto también es clave como los dos primeros. O sea, el agotamiento familiar viene muchas veces por esta escasa vida personal. Es que esto no se puede descuidar. Y desde luego que no se trata tampoco con romper con el día a día de la familia, pero hay que tener un momento. En recuperar el vídeo de la primera sesión, donde vimos la técnica de los 7 7s, y aplicarlo a la pareja, aplicarlo a vosotros. O sea, buscar 7 minutos al día para hablar con vuestra pareja. Buscar 7 frases bonitas a la semana para vuestra pareja. Buscar cada 7 días un momento un poco más amplio de 7 minutos, una terraza, una cerveza, un vermú, un paseo, algo que sea ya más de unión personal. Y ya cada 7 semanas una cena o una comida, y cada 7 meses un viaje. Esto ya sería la leche, ya conseguir todo, ¿eh? Lo de los 7 7 uno detrás de otro sería la leche. Pero ya no tanto tampoco con la pareja, sino ya incluso aplicároslo a vosotros mismos. O sea, cada día me necesito 7 minutos para mí. O un cómputo de 7 horas a la semana, al menos una hora diaria, para mí. Aplicaros esa técnica que vimos en el primer vídeo, aplicarlo para la pareja y aplicároslo para vosotros. Funciona, ¿eh? De verdad que lo de los 7 7 lo podéis aplicar casi en cualquier contexto y al final son 4 chorradas que las empiezas a aplicar y funciona. Las cosas como son. Yo, por ejemplo, tengo una vía de escape, pero esta la tengo asegurada, es por trabajo. Yo cada semana mínimo hago un viaje porque tengo una conferencia. Entonces sé que una vez a la semana duermo bien. Pues bueno, a mí eso no me gusta irme de casa, porque es verdad que ahora con los pequeños no me gusta irme de casa, pero reconozco que siendo tan pequeños y despertándome una media de 5 o 7 veces cada noche, pues el irme una vez a la semana de viaje y dormir bien, pues me va bien y me lo dedico para mí. Igual que, por ejemplo, mi mujer nunca ha dejado de quedar una vez a la semana con sus amigas, siempre tienen una tarde en la que quedan. Es muy importante para que después lleguéis a casa pues un poco pues ya con las pilas cargadas y también destensionados, que busquéis esos momentos. Yo os digo, tanto a nivel individual como a nivel pareja, porque al final es lo que os va a ayudar también a vosotros a regularos emocionalmente, ¿eh? Si no, al final despertáis ese sentimiento de cuidadores y además cuidadores de una situación muy, muy intensa y todo gira en torno a una única cuestión. Entonces, eso no puede ser. O sea, contra el agotamiento y el sentimiento de culpa, lo mejor es buscar nuestro propio equilibrio. Y luego, no es tanto el estar siempre, sino el estar de manera consciente cuando se está. Y esto puede parecer fácil, pero es más difícil de lo que pensamos. Llevamos tantas cosas en la cabeza que dices, sí, hoy he estado con un amigo tomando algo y hemos estado hablando media hora. Y dices, ¿de qué habéis hablado? Y dices, bueno, de trabajo, de problemas, de los chicos, de las chicas. Y dices, bueno, no. O sea, realmente en media hora tú lo que has hecho ha sido recrearte en todas aquellas cuestiones que tenías que soltar. ¿Por qué? Porque claro, cuando empezamos a soltar lo primero que hacemos es verbalizar. Pero si el encuentro con el amigo va a ser muy corto, pues nos vamos de ahí más encendidos que cuando llegábamos. Entonces, medir los tiempos. Según el tiempo que se disponga para algo, no perdáis el tiempo en recrearos, o sea, ser conscientes. En ese momento yo creo que merece más la pena centrarte en tu amigo, en tu amiga y en la cerveza o en la Coca-Cola que te hayas puesto delante. Y disfrutar de esa Coca-Cola con ese amigo hablando del árbol que hay detrás, pero no centrar en más problemas, más problemas, más problemas. Si tienes toda la tarde, pues te da tiempo para todo, pero si no,
no conviene. Entonces, centraros en ser familias emocionales y aprender a ser familias emocionales positivamente. Lo reactivo siempre va a ser necesario, pero que cada vez sea menor en momentos muy puntuales para saber salir del paso. Y la exigencia sí que la trataría de eliminar. Sí que según la situación de casa, hay veces que sí que tenemos la necesidad de ir por lo exigente y creemos que ahí es donde vamos a encontrar la solución. Pero yo os digo, tanto para una cosa como para la otra, la regulación, el equilibrio va a estar siempre en las cuestiones de familias emocionales si sabemos manejarlo bien. Y en riesgos y en síntomas, ya os digo, agotamiento, sentimiento de culpa, escasa vida personal, escasa vida de pareja y dependencia emocional del niño con altas capacidades. O sea, siempre centrados en ellos. Aprendemos a ir soltándonos y separándonos de todo esto un poquito. 3 pilares importantes para ir manejando las dinámicas en casa. Mucha cohesión familiar que se va a lograr en gran medida gracias a la comunidad y a la comunicación. Y lo que os estaba explicando ahora, rutinas, pero no rutinas de entrar en lo mecánico, sino conscientes, de disfrute. Y no hace falta que sean mucho tiempo, pueden ser pocas. Cuando hablamos de los 7-7, yo os decía, dedicaros 7 minutos al día a hablar con vuestra pareja. Bueno, pues esa conversación de 7 minutos entre los dos adultos de la casa es una ventana de conexión. Que os tenéis que focalizar en esa conversación entre adultos. Tranquila, desenfadada, donde aprovechéis a contaros el día el uno al otro. Ya está. Pero eso es una ventana de conexión. Igual, y se utiliza mucho los momentos de las comidas, si tenéis la suerte de poder desayunar, comer y cenar juntos, pero son ventanas de conexión geniales. O sea, eliminar en esos momentos la tecnología, eliminar la televisión, dedicarlos a simplemente, a veces cenar hasta en silencio o aprovechar a hablar todos juntos, pero son momentos también de consciencia familiar, de ver en las caras que estáis los 3, los 4, los 5, los 2, los que seáis, ¿vale? Y en comunicación emocional, realmente, y esto sí que lo tratamos de manera extensa en la primera charla, bueno, vamos a comunicar sentimientos, vamos a aprender sobre emociones y vamos a evitar el hacer juicios, el reprochar, el enfadar. Vamos a intentar evitar todo lo que tensiona y vamos a tener comunicación de corte más afectivo, que sean conversaciones para poner paz. No vamos a entrar al trapo, no vamos a entrar al choque, que no es necesario entrar al choque en cada cosa que ocurra. Y la cohesión familiar es un equilibrio en los tiempos de planificación de lo que se hace en familia y de los tiempos que se hace individualmente. Si vosotros hacéis un repaso del día y no aparece ningún tiempo individual, y como tiempo individual no me vale el trabajar, o sea, el trabajar es algo que tenemos que hacer, pero no me vale como tiempo individual. O sea, dime que habéis tenido 5 minutos para iros solos a comprar el pan y pensar en vuestras cosas por el camino, aunque sea, pero tiene que haber tiempos individuales, al margen de los tiempos de familia. Cuando lo que se ha hecho estaba muy centrado en papá, porque papá lo puede hacer solo, puede estar acompañado de la familia, pero que sea más un tiempo diferenciado y claramente enfocado a papá, o claramente enfocado a mamá, o a uno de los hermanos, o al niño o a la niña con alta capacidad, pero que sobre lo que son momentos generalizados que son muy importantes, después empecemos a prestar atención individualizada a cada uno. Porque todo es compartido y muy bien, pero también un poco de refuerzo individual. Entonces son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Actividades concretas, lo que os decía, tiempos de silencio, que puede ocurrir en familias que sean muy lectoras en momentos dedicados a la lectura. Puede ocurrir también en el momento de la cena, lo que pasa que sí que es verdad que si conseguís coincidir en tiempos de comida, el aprovechar para hablar un poco del día viene muy bien. Pactos de cuidado mutuo. Hay veces que cuando los niños son pequeños se pueden hacer hasta juegos de servidumbre, ¿eh? De decir, de tal hora a tal hora eres mi mayordomo y de tal hora a tal hora lo voy a ser yo. Un poco, bueno, cambiar roles, también porque asuman ellos el rol del adulto, aunque sea a modo juego,
y empiecen pues, a preocuparse, vais a ver que imitan mucho. Nosotros con mi hija la mayor lo hacemos y da mucha gracia porque lo que hace, o sea, cuando le pides hacer de mamá, lo que hace es imitar a mamá. O sea, paso por paso, palabra por palabra, expresión por expresión. Pero viene bien. Aprovechas a introducir el cuidado mutuo, empiezan a asumir el rol que ellos perciben de ti, que a ti también te da mucha información. Si ves que se preocupan mucho y te preguntan mucho es porque son muy conscientes de que tú también te preocupas por ellos. Entonces, son actividades, yo os digo, más concretas. Importante la eliminación de la pantalla, ya no solo por ellos, también por nosotros. Creo que lo conté en la primera sesión. Nosotros hemos hecho un parking de móviles y llega un momento donde se quedan allí. Porque si no, eso no para nunca. Entonces se tienen que quedar ahí en un momento dado, se apagan, se desconectan, se quedan en su parking y no hay pantallas. Ya no hay pantallas. Y a partir de ahí podemos tener tiempos silenciosos, tiempos de conversación o rutinas ya de relajación. Lo solemos hacer ya hacia el final de la tarde-noche. Y sobre todo tener en cuenta eso, no es abarcar todo, no es hacerlo todo. De hecho, la primera recomendación al empezar ha sido que hay que cambiar las cosas y hay cosas que hay que eliminar, porque no puede estar todo el tiempo del día ocupado. O sea, estará la cosa bien hecha cuando empiece a pasar los días y digáis, pues ayer hubo un rato que me aburrí mucho, ayer había un rato que dije, no me lo puedo creer que estemos sin hacer nada. Pues el objetivo sería conseguir que todos los días hubiese momentos en los que no hubiese que hacer nada. Y eso es casi imposible, ¿eh? Yo lo llevo intentando mucho tiempo y no me lío. Se me lía la cosa todos los días, pero de verdad que pongo empeño en hacerlo. Y sigo teniendo el objetivo de a ver si en algún momento no tengo absolutamente nada que hacer ni nada que pensar, más que dedicarme a un tiempo consciente en familia. Y bueno, ahí valorar también esas tensiones o esos desfuegos de casa, si vienen también un poco por la experiencia anterior en el trabajo, quieras o no, a los padres nos marca mucho. Entonces, mirar también hasta qué punto pues la conciliación familiar se ve mermada por la conciliación laboral que estamos haciendo, que es colocarnos a todos en cualquier sitio para poder seguir trabajando más horas. Una dinámica que os hago en casa, porque os estoy diciendo todo el rato, observar, reflexionar, apuntar. Bueno, esto se puede hacer en casa con todos los miembros del hogar. Vamos a identificar las fortalezas y las áreas de mejoras como si fuese un DAFO, pero muy concreto. Y es ir respondiendo a estas preguntas o conversando en familia, que es ¿cuándo estamos más conectados como familia? ¿Cuándo estamos mejor? ¿En qué momentos estamos muy bien? Todos juntos. ¿Cuándo? Pues que salgan. El fin de semana a la hora del vermú. Cuando vamos de excursión o viajamos. Cuando vemos una película el sábado por la tarde. Cuando salimos a cenar los viernes. A ver cuáles son las cosas que os indican que estáis más conectados o más armoniosos. Y esas son las que hay que tratar de, primero, que no se pierdan. Y segundo, que se aumenten. A ver si se pueden hacer más veces. Un poquito más. Que habrá muchas que no se podrán hacer cada día, pero a ver cómo podemos incrementarlas. Después tenemos que pensar en lo contrario. ¿Cuándo estamos más tensos? ¿Qué es lo que hace que todos los días estalle todo por los aires? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y ahí tocará alterar las cosas. ¿Nos está viniendo bien el buscar cada uno actividad individual y después acabar todos en casa? ¿O nos viene mejor pasar primero todos por casa y después a las actividades individuales para volver otra vez a casa? El orden a veces sí que importa. Muchas veces que cuando hablamos sobre todo de la intensidad de los niños, una de las cosas que os digo que observéis es que en caso de haber hecho ejercicio físico o cualquier otra actividad suya de su interés, si coincide esa intensidad con los días que tiene alguna de estas actividades. Eso estaría muy relacionado con esa característica de intensidad de pensamiento, velocidad de pensamiento, cantidad de pensamiento, en las que en según qué horario, si hacemos según qué cosas, lo que estamos haciendo es volver a encender el fuego. Entonces hay que pensar.
en esos momentos tensos o desconectados que vamos a identificar de dónde viene cada uno y qué es lo que ha pasado. Porque va a haber que hacer una conversación al respecto. Oye, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? Mañana vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué habéis hecho hoy? Y empiezas a decir, pues mira, esto coincide, esto coincide, esto coincide. Y claro, que os he dicho, y cuando estas cosas pasan, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, incluso eliminar. Pero no sigamos cayendo en el error de algo que está creando malestar en la familia como sistema. Lo que a uno le va bien no puede provocar un malestar en todos los demás. Eso es poner el foco en una necesidad que realmente no tiene que ser tan necesidad cuando a costa de cubrirla empieza a haber tanto malestar en los demás. Después, a ver, ¿qué momentos valora más mi hijo? Pero ¿qué momentos valoráis también vosotros? Pues yo, de hecho, esta pregunta, ¿qué momento valoráis más? Lo haría individual a cada uno. Y después una pregunta muy individual. ¿Qué necesitáis vosotros para regularos? Y aquí sobre todo sí pongo el foco en papá y en mamá. ¿Qué necesitáis vosotros para poder estar tranquilos y en equilibrio y seguir con esta labor intensa de crianza? Son 4 preguntas que ya digo, merece mucho la pena tener la conversación, ir apuntando. A lo mejor no podéis hacer las 4 de golpe. A lo mejor un día hacéis una, otro día otra, otro día otra y otro día otra. Incluso a lo mejor os cuesta 4 semanas y solo podéis hablar de una pregunta cada semana. Bueno, cada familia, según la edad de los hijos, también os podéis ver cómo organizaros, pero hacerlo. El mapa de la conciliación va a empezar por aquí. En ningún momento os he preguntado por horarios, por extraescolares, por actividades. Solo os pregunto por momentos en los que estamos bien y momentos en los que estamos mal. Y la conciliación se va a construir en base a los momentos en los que estamos bien, que habrá que incrementarlos, y en los momentos que estamos mal, que habrá que disminuirlos. Y en todo caso encontrar un equilibrio. Pero al final la dinámica de familia es pensar las cosas. El problema es que no tenemos tiempo ni para pensar en lo que pasa cada día. Pero es lo que realmente hay que hacer. Ideas clave. No intentéis hacer más, seguramente ya estáis haciendo hasta demasiado, sino identificar las cosas que de verdad sirven y hacerlas con sentido. Es realmente el mayor regalo para nuestros hijos y para nosotros mismos. Dedicarnos a algo con tiempo, con conciencia, con presencia. Y no ir pasando o saltando de una cosa a otra como si esto fuese una carrera de acumular hechos. ¿Vale? Entonces hay que pensar de verdad de lo que le va bien a la familia y hacerlo con sentido y con conciencia. Después, tener claro que para conciliar es necesario cuidarse a uno mismo. Pensar en vosotros, en el bienestar de los adultos. ¿Qué necesitáis como pareja y qué necesitáis como individuo? Y buscar esos momentos porque son más que necesarios para que podáis afrontar el reto de la educación y de la crianza pues con energía renovada. Y por último, las altas capacidades no exigen una familia perfecta, tampoco exigen poner al niño o la niña con altas capacidades en el centro, sino que lo que exige es mucha flexibilidad, es crear ambientes de seguridad y una familia que se sepa adaptar a los cambios y que no le dé miedo cambiar. Principalmente porque la mayor demanda va a ser, y la mayor necesidad, va a ser la experimentación, experimentar cosas. Realmente hacer la pregunta de qué es lo que realmente le gusta a mi hijo y a mi hija. ¿Lo tengo claro? ¿Solo lo que me viene a mí a la cabeza es lo que realmente le gusta? ¿Ha experimentado lo suficiente? ¿Se lo he permitido? ¿Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para abrir más puertas, más ventanas, más horizontes? Es algo que hay que pensar. O sea, realmente el truco en el contexto concreto de la alta capacidad es no la pongamos a la alta capacidad en el centro y abordémoslo desde una perspectiva segura, flexible y adaptada al cambio.
Quedaros sobre todo con cuestiones que no sean organizativas de tiempo y de cosas, sino de ir construyendo y testeando un día a día seguro y con una serie de actividades que estén pensadas para todos, no solo para unos pocos. Y sobre todo, es que lo voy a decir 1000 veces, no os quedéis los padres en un segundo lugar, no estéis a la sombra. O sea, lo primero que necesita un hijo es que sus padres estén bien. O sea, eso es lo primero. Si no, ellos lo perciben. Si vosotros no estáis bien, ellos lo perciben. Y lo que van a hacer es no estar bien ellos tampoco. Entonces, dedicaros tiempo. Está muy bien los hijos, pero dedicaros tiempo. Dedicaros mucho tiempo a vosotros y reflexionar sobre todo de todo esto, en qué momento habéis ido perdiendo esa dedicación a vosotros como pareja y como individuos. Si ha ocurrido, a lo mejor ha habido familias en las que la pareja y el individuo se ha seguido cuidando mucho, pero es necesario que tengáis esas puertas de escape de vez en cuando. Entonces, bueno, un enfoque de la conciliación, pues ya os digo, no es la tradicional, no es esa que se enfoca en cómo hacer encajes de bolillos para que todo técnicamente encaje en el espacio-tiempo, sino que es un abordaje de la conciliación más personal, más humana, de cómo las piezas de nuestro puzzle familiar encajan y por qué no las hemos hecho encajar todavía, qué es lo que necesitamos saber para saber dominar ese espacio y tiempo más centrado en la persona y no tanto en el conseguir hacer actividades y actividades y actividades y llenar tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, quedaros con esa idea. Por mi parte, pues bueno, la charla en sí hasta aquí llega. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión de lo que he ido abordando, o si tenéis a lo mejor alguna cuestión más personal que queráis tratar individualmente, pues bueno, recordar que de asesoramientos como tal en la web queda anunciado el día 5, yo os voy a dar más días. O sea, básicamente quien lo necesite que me escriba e iremos agendando espacios en función de la disponibilidad que tengáis vosotros y yo mismo. Es de las acciones que más demanda han tenido, entonces sí que hemos hablado de no dejar de perder esos espacios de asesoramiento. Los vais a seguir teniendo disponibles, incluso quizás los 3 encuentros presenciales que no puedan tener tanto impacto, los posponemos a más adelante y así seguimos utilizando más días para atenderos a vosotros y centrarnos más en lo que vamos abordando estas charlas, y que os puede despertar curiosidad o duda, pues bueno, nos va dando pie a tener más reuniones individuales y ir creando rutinas personalizadas para cada uno de vosotros. Así que si cualquier cosa que queréis tratar en confianza, pues bueno, nos escribís como siempre, agendaremos y seguimos trabajando. Voy a dejar de grabar, eso sí.